Muy buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos al ciclo de conferencia 2026 Vía Sostenibilidad 360, organizado por la Oficina de Extensión y Proyección Universitaria de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad San Martín de Porres. Este espacio académico nace con el propósito de reflexionar, compartir experiencias y fortalecer nuestro compromiso con una arquitectura y un desarrollo más sostenible, contribuyendo así a la formación de profesionales capaces de responder a los desafíos planteados por los objetivos del desarrollo sostenible. Saludamos de manera especial al doctor ingeniero Luis Cárdenas Lucero, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad San Martín de Porres, señores directores de las escuelas, profesionales de nuestra facultad, señores docentes, expositores, estimados alumnos, asistentes todos. Sean ustedes bienvenidos. Antes de iniciar con la segunda conferencia, tener en cuenta las siguientes indicaciones. La ponencia tendrá una duración aproximada de 40 minutos y al término de cada exposición abriremos un espacio para la formulación de preguntas. Los invitamos a utilizar la sección de chat ubicada en la parte inferior de sus pantallas para compartir sus consultas y comentarios. Ahora damos el pase al director de la Escuela Profesional de Arquitectura, al magíster arquitecto Jaro Noriega, quien realizará la presentación de los expositores. Seguidamente, iniciaremos la conferencia titulada Arquitectura y Pedagogía del Territorio, a cargo de la arquitecta Julia Perry, con la participación de las arquitectas Solange Sarrín Lozada y Fiorella Mendoza Macalupo. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, arquitecta Cindy. Primero darle la bienvenida a los expositores, la arquitecta Julia Perry, la arquitecta Solange Sarrín y la arquitecta Fiorella Mendoza. Un gusto de tenerlas acá en este webinar de la Universidad de San Martín de Porres. Semillas para el Desarrollo Sostenible es una asociación sin fines de lucro que apuesta por la educación como base para el desarrollo personal y comunitario, trabajando por la igualdad de derechos y oportunidades. Sus proyectos se desarrollan en contextos emergentes de las áreas rurales de la Amazonía peruana y en los asentamientos humanos de Lima. Se especializa en proyectos de investigación, talleres participativos y proyectos de arquitectura con una visión de producción social del hábitat. Damos la más cordial bienvenida a la arquitecta Julia Perry, magíster en arquitectura por la Universidad Sapienza de Roma. Realiza 2 años de intercambio universitario, uno en la ITU, Istanbul Technical University, y otro en la PUC, Pontificia Universidad Católica del Perú, donde desarrolla un proyecto de tesis en la mitigación de la minería ilegal aurífera en el sur del Perú. Del 2018 al 2020 colabora como coordinadora de proyectos con la Asociación Semillas para el Desarrollo Sostenible. Desde el 2020 es directora de la sede en Bangoa de la misma asociación, donde desarrolla proyectos de investigación y arquitectura participativas dentro de un marco de desarrollo integral. Recibamos con un fuerte y cordial aplauso a la arquitecta Julia Perry. ¿Qué tal, arquitecto? Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Qué Buenas tal? tardes, un gusto. Gracias por la invitación, ¿no? Y bueno, de mi lado es un honor estar aquí y además estar después de la presentación de FabLab, son amigos y colegas con los cuales también trabajamos y algo de lo que les voy a presentar hoy también tiene que ver con algo que también desarrollamos en la selva junto con FabLab, entonces me parece excelente unir esas dos miradas de ese territorio amazónico, así que voy a compartir mi pantalla. Creo que antes se debería dejar de compartir esto para que yo pueda... Ok, perfecto. Ya. Sí, se ve mi pantalla, ¿verdad? Listo. Entonces, bueno, como ya mencionaban, el nombre de la ponencia es Arquitectura y Pedagogía del Territorio,
y la idea es un poco reimaginar juntos la escuela rural en la Amazonía peruana. Entonces, de la mirada de Fab Lab, que antes nos hablaba mucho de los materiales, del entendimiento de la Amazonía, de los sueños y de la innovación, lo que nosotros investigamos y actuamos es desde, sobre todo desde la educación pública. Entonces es una mirada en el mismo territorio, pero desde un actuar distinto. Y las experiencias que les voy a presentar hacen parte del trabajo que hacemos en Semillas. Semillas es una organización sin fin de lucro, como mencionaban, que nace fundada por Marta Macaya, que es una arquitecta italiana que ya vive hace muchos años aquí, y de ahí se ha ido como expandiendo. Eso es como son algunas de las arquitectas y mujeres, casi todas somos mujeres, de hecho, del equipo como núcleo, pero de ahí nuestros proyectos se expanden, entonces nuestros equipos son bastante flexibles y dinámicos y pasan de ser dos, tres personas a ser hasta 200, 300 personas, incluyendo los aliados locales, las comunidades. Y los proyectos que hemos desarrollado desde el 2014 tienen bastante visibilidad. ¿Por qué? Porque van promoviendo modelos de infraestructura educativa que puedan ser innovadores, pero que al mismo tiempo puedan escuchar y respetar el contexto del cual vienen. Entonces, sobre el contexto no me voy a como a alargar mucho porque siento que con Benito y con Carmen ya se ha como profundizado bastante, pero sí me gustaría ir desde una reflexión territorial dura, ¿no? Entonces, en Perú el 61% del territorio es Amazonía. Y no obstante esto, lo que hemos visto desde lo histórico y desde distintas acciones, desde el Estado, desde lo privado, hay mucha invisibilización. Y esa invisibilización tiene que ver mucho con lo que mencionaban antes, ¿no? De ver a esa Amazonía como un lugar donde extraer recursos. Entonces hay mucha violencia que tiene que ver con violencia ambiental, con violencia histórica, cultural, un territorio en específico bueno, la selva central de donde yo estoy ahora, de donde le voy a contar los proyectos, pero en general toda la Amazonía, que es el territorio que ha sido marcado por mucha violencia, que sigue siendo un territorio muy complejo. Pero lo que nos importa también analizar y visibilizar es que no obstante toda esta violencia y esa invisibilización, existe muchísima diversidad, que es la que comentaban también antes, ¿no? Esta Amazonía que desborda. Y adentro de esa diversidad, desde Semillas hemos encontrado en la escuela un elemento muy importante, porque la escuela finalmente, sobre todo en quien conoce, bueno, las comunidades o las zonas rurales, muchas veces termina siendo el único servicio público que existe en esos territorios. Entonces tiene un rol crítico y fundamental. Y lo que ha ido pasando, que esa escuela ha entrado en los territorios, generando muchas veces más una ruptura que no una conexión, ¿no? Llevando saberes que vienen de afuera y muchas veces invisibilizando los conocimientos del mismo territorio. Entonces, finalmente lo que vemos que es en un territorio amazónico donde los niños crecen trepando los árboles, donde aprenden en libertad con los árboles, las escuelas muchas veces tienen rejas, como se haría en Lima, porque no conozco a mi vecino, porque hay un carro que me puede atropellar, que parece más cárceles a veces que escuela, marchando todos los días para entrar a clase, con aulas altas, pensadas así para que el niño no se distraiga. Entonces nosotros buscamos entender cómo esa escuela, que aparte de representar esa ruptura, ¿no? También por otro lado, son escuelas que están en condiciones muy precarias. En la selva central, para entender, el 45% está a riesgo de colapso y necesitan renovación completa. Y los dos escenarios que vemos finalmente es, por un lado, escuela autoconstruida por los padres de familias, con los materiales que hay a disposición, con alguna donación de la municipalidad, que es lo que está a la izquierda, y a la derecha, escuelas construidas por el Estado que muchas veces replican modelos pensados desde la urbe, pensados desde una zona climática completamente distinta y que terminan siendo islas aisladas, ¿no? Rompiendo completamente esa conexión profunda que hay entre el aprendizaje y la comunidad. Entonces, por otro lado, observamos y aprendemos con las comunidades y nos damos cuenta que la primera aula es el bosque y que aprender
para las comunidades no es algo aislado, sino es algo que está completamente conectado con el hacer y con la vida cotidiana en el territorio. Y el aprender es un aprender que pasa a través del hacer, que pasa a través del cuerpo. Por eso hablamos de sabiduría y no de conocimiento, porque la sabiduría es el conocimiento que pasa por el cuerpo. Y esto nos pone en semillas esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puede la escuela dejar de ser ese espacio de ruptura y convertirse otra vez en un espacio de reconexión? Entonces, lo que pensamos es que para hacer esto necesitamos entender cómo el cuerpo, el territorio y la sociedad se relacionan para entender cómo poder pensar esas escuelas. Y el cuerpo y el territorio es algo que hemos aprendido junto con las comunidades, pero sentimos que el elemento más crítico en en la creación de esos espacios es entender qué es sociedad. Porque ahí entra unos contrastes y unos conflictos muy fuertes. Porque por un lado tenemos las comunidades indígenas, donde no hay propiedad privada, donde el vivir es un vivir colectivo, donde el aprender es un aprender comunitario, donde las decisiones se toman de forma colectiva y a estas comunidades se reciben desde afuera una idea de ciudad y de progreso completamente opuesta, ¿no? Que son esas ideas de las ciudades contemporáneas, bueno, lo que han creado la ciudad de contemporánea, ¿no? Es de seguir ese modelo de progreso que tiene que ver más con un desarrollo económico y que es lo que ha finalmente llevado a la construcción de esas megalópolis, de ciudades completamente injustas. Entonces, nos preguntamos cómo esas dos ideas de progreso, dos ideas de vida puedan encontrarse, ¿no? Y finalmente, esas dos ideas a nivel arquitectónico, cómo se materializan, ¿no? Esta es una vivienda que es un poco lo mismo de lo que pasa en las escuelas, pero siento que aquí la diferencia es aún más profunda, ¿no? Esa es una vivienda tradicional en una comunidad, en Alto Napati, una comunidad nomatsigenga que está en Pangoa, en Selva Central. Y está construida con materiales de la zona, ¿no? Como nos explicaban antes, con las hojas de las plantas, con las maderas, los palos, la forma de la casa está pensada para un vivir comunitario, entonces tengo el cuarto cerrado, es solo para dormir, ni tiene ventana, y la mayoría de la casa es un gran techo con solo columnas sin paredes, donde la vida pasa, ¿no? Junto con los demás. Y por otro lado, hay un modelo de vivienda rural construida por el Estado en la misma comunidad, a un par de metros de la otra casa, que en cambio promueve un modelo de vivienda mejorada, según el Estado, que finalmente son menos de 5 metros por 5 en bloqueta de concretos, donde no solo se ve, bueno, de ahí hay vidrio, hay un techo en calamina, y con un costo de inversión elevadísimo, porque esos materiales tienen que llegar en zonas alejadas, con una calidad bioclimática pésima. Y lo que yo más veo cuando veo esas fotos y recuerdo o también visito esos espacios, que la violencia más fuerte que yo veo como arquitecta es la violencia cultural, porque entender cómo vive una comunidad, eh, jamás, o sea, al entender cómo funciona una casa en una comunidad nativa, jamás pensarías de hacer un modelo de 5 por 5 dividido internamente por otros cuartos, donde lo que el mensaje que el Estado está dando es tu forma de vivir está mal. ¿Sí? Y negar la vida comunitaria significa negar la vida de la comunidad en sí. Entonces, eso es un poco no el escenario. Entonces, desde Semilla nos preguntamos cómo podemos actuar en un país donde el mismo Estado y donde en general todas las acciones están pensadas desde lo urbano. ¿Sí? El Perú es un país fuertemente centralizado. Entonces, la respuesta que hemos encontrado es que necesitamos pensar, diseñar, vivir y actuar desde lo rural. Y es por esto que Semilla nace en tres sedes. La primera sede es la de Pangoa, donde que soy directora, donde vivo hace 8 años. Y eso también para nosotros es importante, es vivir en el contexto para poder ser parte de ello, entenderlo profundamente. Entonces buscamos siempre tener como esa relación con el territorio, ser parte de ello. Tenemos otra sede en Lima, que es un poco más institucional, y una sede en San Ignacio, de donde de ahí las chicas les van a contar un poco más. Y entonces, en nuestra filosofía, lo que hemos construido en esos años, porque todo lo que les estoy contando es algo que ha ido construyéndose. En el primer día que empezamos a construir en 2014, no había todo este bagaje de conocimiento, pero se ha ido formando. Entonces, lo que finalmente hemos aprendido es que necesitamos desaprender para poder aprender otra vez, escuchar y solo ese momento poder co-crear juntos espacios que puedan reflejar
la cultura, el espacio y las personas que viven en este territorio. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un proceso de participativo que llamamos participación consciente. ¿Sí? Entonces, aquí buscamos que el proceso tenga algunos momentos, pero que esos momentos en realidad no son algo lineal. Entonces, dependiendo del proyecto, las fases se pueden ir moviendo, pero en general tenemos siempre en un momento la identificación, el diagnóstico rural participativo, los talleres de diseño participativo, el desarrollo del proyecto arquitectónico, el expediente técnico, la construcción, que en algunas partes también es participativa, y de ahí una vez construido empiezan las etapas de monitoreo y ahora de ahí les contaré un poco más sobre también esas etapas. Entonces, quería como contarles esto a través de tres proyectos. El primero en la escuela inicial en la comunidad de Alto Anapati, de donde les enviaba, de donde les enseñé las fotos, ¿no? De los módulos de vivienda rural. Y aquí construimos una escuela inicial y empezamos el proceso a través de varios talleres de diagnóstico participativo. Y esto es importante porque muchas veces nos dicen, pero si tienen que construir una escuela, ¿por qué nos preguntan tantas cosas? ¿Por qué quieren saber cómo es nuestro territorio, cómo vivimos? Y eso para nosotros es súper importante porque necesitamos entender cómo es el mundo, cómo es el territorio, cómo es la forma también de relacionarse con este territorio para poder diseñar una escuela que pueda recibir esos aprendizajes y que pueda acompañar a esos niños, ¿no? Entonces, el proceso fue súper interesante y también el proceso es en sí un proceso pedagógico, ¿no? Porque esos procesos participativos es un ida y vuelta, es un conocerse con la comunidad. Siempre pasamos etapas en que diseñamos juntos el territorio, de ahí lo recorremos juntos, entendemos la relación espacial y de valor que tiene cada elemento. También analizar si la cancha la dibujan más grande o la casa del jefe o la casa de alguien importante también tiene un significado importante en cómo se relacionan con este territorio. De ahí vamos analizando qué materiales usan para construir su casa, qué recursos, qué saberes hay en la comunidad y cómo esto se puede relacionar con la escuela. Y un momento también súper importante, lo de la historia. A mí lo que casi siempre me pasa en esos talleres, que al principio la comunidad dice, no tenemos historia. Nosotros no tenemos historia, ¿para qué nos vas a preguntar, no? Y de ahí cuando empezamos el taller, al final salen papelotes y papelotes de fechas, de cosas que habían pasado, porque y realmente ahí se dan cuenta que sí tienen una historia. Y desde ese reconocimiento de la historia es que se pueden hacer como esos pasos adelante. Entonces, por ejemplo, en esa comunidad, como todas las comunidades, quien más, quien menos, aquí en Selva Central, han sufrido fuertemente durante el conflicto armado interno. Entonces, fue muy interesante entender con la comunidad cómo había sido ese proceso, ¿no? Entonces, cómo había sido ese proceso de desplazamiento hacia el bosque para escapar y esconderse y cómo había sido el repoblamiento. Entonces, lo que habíamos analizado juntos, que para nosotros como arquitecto había sido sumamente interesante e importante entender, era cómo al momento de volver a unificarse, cómo habían organizado la comunidad. Porque, ¿qué pasa? Inicialmente las comunidades vivían de forma familiar, ¿no? La comunidad nativa, como nosotros la conocemos, es algo muy moderno y nace cuando el Estado exige a las comunidades para poder tener un territorio propio de unirse, tener un mínimo de población, de pararse en un punto y ya no moverse, como explicaba Bonito, ¿no? En el territorio y tener calles y lotes para poder recibir agua y luz, ¿no? Entonces, en ese proceso, lo que nos pareció interesante es que la comunidad sí tuvo que hacer sus macromanzanas, sus calles principales, pero al momento de urbanizar, entre comillas, adentro de esas manzanas, lo hizo de forma completamente distinta de como haríamos en una ciudad, porque en una ciudad agarraríamos toda la manzana, la dividiríamos en lotes y construiríamos todo. Y finalmente lo que la comunidad hizo, y a nosotros nos pareció muy interesante, fue, lo voy a marcando para que se entienda, esta es una calle, esa es otra calle, y así, ¿no? Entonces aquí había otra calle, aquí había otra, aquí la otra principal. Entonces al momento de construir, finalmente lo que hicieron fue construir los espacios solo en el borde, que son los espacios donde principalmente se duerme, los reconocen porque son en techo en calamina. ¿Por qué? Porque inicialmente la casa era un solo y único espacio, en el momento en que se divide, el humo de la cocina es lo que mantiene las hojas. Entonces los cuartos ya dejan de tener hojas porque ya no se va a mantener el techo. Entonces se reconoce muy fácilmente. Aquí están todos los espacios donde se duerme o los almacenajes o las tienditas y todos los espacios que en cambio están hacia el interior son las cocinas, que son esos espacios comunitarios
donde las comunidades se encuentran. Y entre las cocinas hay la vegetación, hay los espacios de lavandería. Y entonces, en realidad, lo que ellos han construido en todo el borde, dejando como un espacio de un corazón como público y comunitario al interior de esta macromanzana, que sería un proyecto excelente de urbanismo contemporáneo. Entonces, a nosotros nos pareció increíble entender esto desde la forma de urbanizar. Y imagínense cuando obviamente llegó el Estado y construyó sus módulos de vivienda mejorada, ¿dónde se imaginan que la hayan plantado? Aquí, aquí, aquí. Y han completamente invisibilizado y, decimos, roto estos espacios que justamente nacieron para esto. Eso es un poco para entender la lógica y para nosotros esto ha sido fundamental porque nos ha permitido como entender el territorio. Otra cosa importante en ese proceso, y me encanta explicar lo que somos todos arquitectos, entonces siento que es algo muy interesante como entender la lógica, es que en ese caso se trataba de una escuela inicial, entonces la pregunta era, ¿cómo es el mundo de un niño indígena de 3 años? Sí, nosotros no hablábamos nomaxigenga y además yo soy bastante blanca, entonces era bastante complejo entender cómo relacionarse y cómo descubrir. Entonces ahí empezamos a reflexionar con los padres y entendimos que el niño a esa edad conoce su casa, la chacra y el camino que une la chacra con la casa. Entonces fuimos explorando a través de talleres familiares donde los niños y sus padres esos 3 mundos, ¿no? Esas tres esferas. Entonces aquí son algunos dibujos que salieron de la exploración de la casa donde se empezaba a ver cómo funciona la casa, qué actividades se desarrollan en cada espacio y aquí el rol de la cocina como este rol como comunitario fundamental, ¿no? Que les comentaba antes. Y otros talleres que hicimos fueron talleres de observación. Entonces, esos son mis apuntes aquí a la derecha y era, ok, cómo el niño se mueve en estas aulas. Usa el piso, usa el árbol, se cuelga, cómo se mueve, para entender de ahí cómo el espacio que íbamos a construir tenía que responder. Y otra cosa importante que lo aprendimos con los docentes es que el árbol es finalmente ese primer espacio de aprendizaje. Y eso lo reflexionamos juntos observando, pero también hablando con los docentes que una de las docentes en uno de los talleres decía, mi aula ideal sería un árbol. Sí, ahí tengo todo. ¿Por qué? Porque el primer aprendizaje es el abuelo sentado bajo el árbol que cuenta a los niños. Entonces, desde esa visión del cuidar, del aprender juntos, es que fuimos como imaginando el proyecto. Aquí es la maqueta participativa que desarrollamos con la comunidad. La estrategia aquí es usar esponjas con los espacios ministeriales y ir removiéndola, entendiendo con la comunidad dónde mejor se emplaza, qué va a pasar entre cada bloque. Entonces, finalmente ese es el proyecto, son 5 módulos um, iguales entre ellos a nivel estructural que permiten generar no solo espacios construidos cerrados, sino también esos espacios contenidos verdes, que es un poco lo que habíamos aprendido, ¿no? De cómo se habían urbanizado, entre comillas, los lotes de la comunidad. Entonces, finalmente, para poder dar forma a la arquitectura, lo que fuimos haciendo fue entender las acciones y alrededor de esas acciones que habíamos entendido y observado, dibujar la arquitectura, un poco como si fuera un tejer una canasta alrededor de algo. ¿Sí? Entonces la arquitectura finalmente termina siendo como este diseño que abraza y que contiene como esas actividades, ese es el proyecto. Y el espacio como más importante para nosotros era esto, que en realidad es un no espacio, no es un vacío entre 2 módulos, pero al momento de ponerle un pasillo que me permite también hacer de asiento, genera un espacio que llamamos aula bosque, que tiene un árbol aquí al centro y que permite, tiene el mismo tamaño de un aula, entonces también conceptualmente es un aula más y que se vuelve como ese espacio de aprendizaje exterior. El espacio Zoom comedor psicomotriz es un espacio que entiende y se inspira cómo están hechas la maloca, ¿no? Entonces hemos dicho la cocina o las malocas son columna, un gran techo, pero sin paredes, y lo mismo pasa acá. Entonces ese espacio es un espacio de juego, pero también es un espacio donde se puede comer, donde la comunidad también se encuentra. Y las aulas también, porque cuando queríamos construir un aula sin paredes, obviamente eso ministerialmente a nivel de normativa no podía funcionar. Entonces, la estrategia que decidimos usar para que esas escuelas puedan ser escuelas públicas, aprobadas por expediente técnico, por el ministerio, es que pudiéramos tener algunas paredes que se abren y poder desmaterializar el aula
y conectar ese espacio de afuera con los espacios de adentro, ¿no? Entonces, finalmente dentro del aula hay solo un elemento construido al nivel de mobiliario, que es esto, que llamamos el cuentacuento, porque los profesores nos contaban que ellos, el momento mágico, ¿no? Y de conexión con los saberes, era ese momento en que contaban los cuentos, que los papás contaban a las maestras y la maestra de ahí les contaban a los niños, entonces este único momento como sagrado, ¿no? Adentro del espacio arquitectónico. Y otra estrategia era, ¿cómo hacemos a que el niño reconozca su casa, su vivencia, su identidad en el espacio, ¿no? Porque es un espacio nuevo, distinto a lo que él está acostumbrado. Entonces fuimos integrando algunos elementos como la estera que normalmente se usa para sentarse en el piso. Es parte de elementos para filtrar la luz, las canastas que se usan para cargar la leña o las plantas se vuelven lámparas, el tocuyo de la kushma que hemos tenido con la comunidad se vuelve un falso cielo raso y también el color es un elemento fundamental, ¿no? Entonces aquí también era importante entender que normalmente, por ejemplo, desde lo público, la escuela es la pintada del color del partido político que la financiada, fundamentalmente. Entonces aquí la idea era un poco poder romper e invertir esta forma de hacer y más bien que el color pudiera integrarse con el contexto. Entonces en ese caso pintamos las paredes con ocre cola y agua, que me permite tener el mismo color de la tierra y que permite al niño identificarse, ¿no? A mí me pasó una vez en una escuela, todas nuestras escuelas tienen este color al exterior, entonces se reconocen. Pero me acuerdo que fue un primerísimo proyecto donde estuve monitoreando y una niña, ¿no? Preguntando, ¿qué te gusta de tu escuela? Me dijo, a mí me gusta el color de las paredes porque el mismo color de mi kushma y de mi piel. Sí, y ahí como, por cuanto yo en la universidad no había estudiado la importancia del color y la identidad, pero en ese momento siento que entendí cuánto el color de una pared pudiera representar para alguien algo que lo representa y del cual va orgulloso, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño video que se hizo a través de un documental con el canal Arte en Alemania, que es un poco cuenta el proceso, entonces, de la producción de los ladrillos que se hace de forma artesanal y un poco cómo se va, toma forma, ¿no? El espacio, la madera viene de los bosques de la comunidad a través del autoconsumo, aquí un poco la producción, ¿no? Que se hizo de todos los elementos que se identificaron con la comunidad como identitarios. Y aquí un poco es el primer día de escuela. Y algo que a mí me encanta que en esa escuela lo primero que hacen los niños al entrar al aula es mirar afuera, ¿no? Finalmente el bosque no, lo que está afuera no me distrae, sino que es parte de. Y finalmente también otro proyecto más rápido, porque en realidad tiene más los mismos conceptos, siempre una escuela inicial, pero en este caso la comunidad es una comunidad más grande, un poco más cerca a la ciudad, entonces aquí la reflexión con la comunidad era el círculo como espacio de aprendizaje comunitario, ¿no? En las comunidades se aprende se aprende a hacer masato alrededor de la olla, se aprende bajo el árbol, se aprende a hacer artesanía todos juntos de forma circular. Entonces la escuela buscaba responder a estos flujos circular que la comunidad nos había enseñado. Y finalmente la escuela tiene como dos flujos principales, lo de los niños y lo de la comunidad que se inserta en el espacio de aprendizaje. Finalmente ese es el proyecto y aquí un poco de los elementos, las texturas. En este caso, por ejemplo, esa comunidad no tenía madera, pero sí tenía muchos agregados en el río, entonces se optó para construir con más elementos en concreto. Y igual, ¿no? Las texturas, los colores, la sombra, en este caso, ¿no? Esas aulas van hacia este jardín central, y ese pasillo que va un poco conectando ese terreno, que es un terreno de más hermoso porque está en un naranjal. Y finalmente también esa maloca, como en este otro proyecto, toma una forma distinta, pero la lógica es la misma, ¿no? Como
como aprendo de los techos y de las malocas, tienen un techo muy alto porque el aire, sabemos que el aire caliente más liviano va hacia arriba y aquí donde está ese lucernario también está una abertura para que el aire pueda salir, igualito de como pasa en la maloca que siempre tiene, ¿no? Su abertura triangular. Y ese es un poco el proyecto. Ahora, lo último que quisiera contar es sobre justamente ese pasito más que hacemos en Semilla hace 3 años, donde empezamos a entender que construir arquitectura sin pero trabajar la pedagogía del territorio que eso implica y sin trabajar directamente la pedagogía con las UGELs, terminaba no generando ese cambio, ese impacto, porque finalmente los docentes que llegaban tenían muchas veces miradas muy distintas, no obstante sean escuelas bilingües, los profesores casi siempre vienen desde la sierra y no conocen la comunidad del territorio. Entonces, empezamos a trabajar pedagogía del territorio a través de un programa de proyectos que se llaman Territorio de los Saberes, donde unimos el mundo de la arquitectura con el mundo de la pedagogía. Y llevamos todo esto en el aula escolar y buscamos que los sueños comunitarios, el saber, territorio, recurso, innovación se puedan encontrar. Y entonces de ese proyecto nace la idea de construir laboratorios que llamamos Laboratorio del Bosque. Empezamos a trabajarlos hace 4 años y en esos laboratorios que están vinculados a escuelas secundarias públicas, la idea es que se pueda generar competencias y aprendizaje en el aula desde los saberes de cada comunidad y de su propio territorio. Y un poco lo que se hace como concepto principal es reclamar al bosque como espacio de transmisión de saberes. Y aquí es donde nos conectamos, de hecho, con FabLab y con todo el discurso que ellos también llevan adelante. Este proyecto nosotros lo pensamos como una planta, ¿no? Una semilla que crece. Entonces, la semilla es la arquitectura, el árbol que crece es la pedagogía que va habitando esa arquitectura y el bosque es ese proyecto que se escala y es una red pedagógica que estamos implementando. Entonces, el primerísimo proyecto fue el proyecto de Mencoriari. Aquí llegamos para construir un laboratorio de ciencia y tecnología. Entonces, lo que el Estado nos había dicho, bueno, harán un espacio para poner computadoras y una mesa para hacer experimentos. Y cuando llegamos, empezamos a trabajar con la comunidad y nos preguntamos qué significa tecnología para una comunidad indígena. ¿No? ¿Qué es tecnología? Es la computadora, es el celular, no solo esto, sino que la tecnología es también el arco y la flecha, la tecnología puede ser mi planta medicinal. Entonces ahí empezamos a trabajar ese concepto de tecnología y los sueños que la comunidad tenía sobre su propio territorio. Y finalmente fuimos entendiendo que lo que la comunidad veía como su recurso principal y como su sueño eran las plantas medicinales. Entonces el proyecto se va, ese laboratorio empieza a ser un laboratorio que une los saberes, los recursos y las plantas. Y ese es el proyecto, es muy pequeño, son 90 metros cuadrados, teníamos muy poco dinero, pero en este caso, a través de pocos elementos, se logró pasar de ese espacio como aula, que es lo que está a la derecha, un pequeño espacio de almacén en el corazón y a la izquierda una secadora de planta para las plantas medicinales y pasar al espacio construido. Es un proyecto muy simple donde toda la madera llega de los bosques comunitarios, madera tornillo y donde en este caso, por ejemplo, se utilizó la calamina, pero semiopaca, para permitir de generar este efecto como de secadora al interior del aula, de la secadora de planta. Entonces, por un lado tenemos ese espacio que igual es como una gran maloca, un gran techo sin paredes, que es el aula, decimos, donde se generan, se pueden generar clases, encuentros y capacitaciones. Y por otro lado, tenemos la secadora de plantas medicinales, que en realidad nace adaptando y contextualizando las viguetas del mismo edificio que sí o sí teníamos que construir y adaptándola para que a veces puedan recibir colgando las plantas, a veces pueden ser repisas, a veces pueden ser contenedores y una gran puerta que permite al momento de abrirla de transformar ese espacio caluroso, que es una secadora de planta, en un aula de ciencia y tecnología donde se hacen experimentos con las plantas. Y ese es un poco el espacio. También tenemos ese sistema de tubería que es implementado por el sistema Casa de la Católica. Y lo que ha ido pasando en esos espacios, que una vez construido empezamos a entender que sí teníamos que trabajar pedagogía. Entonces ahí nos unimos con FabLab, con Cipanahampi, que es una organización que trabaja plantas desde los indígenas, y empezamos a unir nuestros saberes y a llevar la tecnología y los saberes ancestrales y hacerlos encontrar en un único espacio. Entonces hoy
Los chicos trabajan las plantas medicinales, generan bioplástico, biopapel. Actualmente tienen 8 líneas de producto contextualizado que estamos trabajando junto con FabLab, que tienen que ver con sus propias plantas. Y ellos estudian física, química, matemática y biología, comunicación a través de los saberes. Entonces se va al bosque junto con los sabios y se van generando esos saberes. También hay nuevas tecnologías que se han integrado. Y entonces en ese caso se trabaja el método Soclet, tienen cortadora láser, trabajan biopolímeros y tienen. Y también hemos trabajado con ellos desde, no solo desde el hacer con las plantas, sino también entender y reconocer el territorio. Y de este hicimos un laboratorio, de esto salió, junto con la Capilla de la Curiosidad, salió una tela de 12 metros que cuenta la historia de ese bosque de Mencoriari. Y durante este taller también los chicos recopilaron videos, entonces si les interesa, en nuestra YouTube hay varios videos que hablan de esto. Y lo que fue muy interesante, que ese proyecto llegó a las orejas de la Bienal de Venecia. El año pasado nos invitaron a exponer en la Bienal de Venecia y fue muy interesante porque además ganamos la mención honorosa. Y fue muy interesante porque se expuso esa tela y también las fotos de los proyectos, pero siempre impresos en tela, un poco con la idea de vestir, así como el indígena se viste, vestir Venecia, Italia, de ese cuento, de ese territorio. Eso es un poco lo que se ha hecho. Y solo para terminar, mencionarle que de ese laboratorio hemos construido un segundo laboratorio en Alto Chichireni que se especializa en artesanía. Un tercero vamos a arrancarlo justo esta semana, empezamos el proceso participativo, que será un laboratorio enfocado sobre maderas. Entonces la idea es poder expandir esa red y poder, y de hecho estamos trabajando junto con Fabla para poder como juntar esos trabajos y poder como generar competencias, conocimiento desde el territorio mismo. Entonces, aquí paro yo y dejo la palabra a las chicas. Tengo aquí también su presentación. Bueno, salto toda esa parte porque me demoré mucho. Pero sí, lo que sí me encantaría como solo mencionar antes de empezar, que yo les conté de los proyectos que están en Selva Central, que es la primera sede de Semillas, pero de ahí en el tiempo también se fundó otra sede en la selva de Cajamarca, en San Ignacio, y de ahí hay unos proyectos que las chicas les van a contar un poco. Así que les dejo la palabra. Yo puedo cambiar la slide. Así que empezamos con el guabo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo soy Solange. Fui coordinadora del proyecto La Escuelita El Guavo, ¿no? Pero no fui la única, de hecho participaron varios arquitectos, el arquitecto Raúl Arancibia, la arquitecta Susana Olivieri, y bueno, también se fueron sumando más arquitectos en el trayecto, ¿no? Porque de ahí viene, y lo va a explicar Fiorelita, el proyecto de la Jalquilla. Bueno, voy a explicar un poquito con respecto a mi vivencia en cuanto al proyecto y bueno, vamos a empezar un poco mostrarnos en el contexto del proyecto, ¿no? Como bien mencionó Yulita, pues el proyecto se encuentra en la provincia de San Ignacio, que pertenece a Cajamarca, que es parte de la selva del norte del Perú. Y bueno, y San Ignacio tiene como 7 distritos y esos distritos tienen comunidades y tiene caseríos. Y uno de ellos es el caserío del Guabo, donde justamente se desarrolla este centro educativo. Ahora, la ubicación para mí es un factor importante, aparte de que es una zona cafetalera, es porque, como se observa en la parte de abajo, hay un terreno antiguo y un terreno nuevo, ¿no? Entonces, el proyecto inicia en el 2019 con este proceso participativo que cuenta Yulita, que es muy hermoso con el concepto del diseño. Y culmina en el 2022. El área construida es de 980 metros cuadrados y atiende a un aproximado de 150 estudiantes. Ahora, el Guabo, como se ve en la gráfica de la parte de abajo, el Guabo, la escuelita ya estaba en funcionamiento, ¿no? El inconveniente de esta escuelita es que tenía una infraestructura bastante precaria, ¿no? Y la pregunta de repente sería, ¿por qué es importante haber intervenido en ese lugar, ¿no? Y como mencionaba, la ubicación es un factor importante porque la institución no solamente atendía pues a los niños del caserío del Guabo, sino también a otros 6 caseríos que se puede observar en la parte de arriba, en el lado derecho. Ahí se puede observar que cerca del Guabo existen 6 caseríos más. Entonces, cualquier infraestructura que llegara a la zona iba a generar un gran impacto, ¿no? Entonces, cuando se empieza esta aventura,
la comunidad hace un gran esfuerzo colectivo y consigue este nuevo terreno, ¿no? Donde se va a desarrollar la escuelita. Pero ahora, este proyecto inicia en el 2019, pero comienza a tener nuevos retos y complejidades porque de hecho tuvimos todos que hacer una pausa, ¿no? ¿Por qué? Porque vino la pandemia. ¿Podrías pasar, por favor, Yulita? Y es por eso que cuando llega la pandemia, pues todos nuestras vidas y tanto el proyecto, pues quedan en pausa, ¿no? Y esta diapositiva me gusta mucho, la verdad, porque es como arranca el proyecto, ¿no? La imagen de la izquierda termina pues siendo una ceremonia que es la primera piedra y es un acto simbólico, pero es un acto simbólico más que nada por lo que representa, termina siendo un reencuentro en realidad, ¿no? De todos los actores involucrados, principalmente el de la comunidad. Y bueno, en esa imagen de la izquierda ahí se puede ver, ¿no? Que está la arquitecta Marta Macali, fundadora de Semillas, está la directora del centro educativo, el alcalde, el ingeniero residente y amigos muy queridos, pues de Volcafé, que son un gran aliado nuestro, ¿no? Entonces, como había que afianzar nuevamente ese compromiso, ¿no? Y es por eso que es tan importante ese reencuentro. De hecho, ahí se puede observar que estamos con mascarilla y es que la ejecución inicia en el 2021, contra viento y marea en realidad, pero inicia 2021 y para entonces ya había pasado casi 2 años, ¿no? Y es por eso que también me gusta, un ratito, Yulita, la anterior, me gusta mucho esta imagen del lado derecho, porque era necesario iniciar justamente con una reunión técnica, ¿no? Volvernos a conocer, volver a fortalecer esa confianza con la comunidad. Y es por eso que era importante recordar esos tres pilares que se deducieron un poco en ese proceso participativo del 2019, que viene a ser la escuelita integrada, la escuelita confortable, la escuelita verde y productiva, ¿no? Tres puntos principales que eran parte de los sueños de la comunidad y de los estudiantes. Ahora sí, Yulita, por favor. Bueno, aquí se ve como dos contrastes, ¿no? Son dos caras distintas, ¿no? Pero considero que el mismo proceso, donde todo se trabaja en paralelo, ¿no? Por un lado, se ve pues la ejecución de la obra, que de repente se puede ver pues una dinámica de repente un poco más fría, por lo que implica ese lado técnico, ¿no? Y por el otro lado, me atrevería a decir que es el lado un poco más humano que viene a ser estos talleres participativos. Sin embargo, la obra, bueno, fue liderada por la municipalidad, obviamente bajo nuestra supervisión, y se limitó a la comunidad, ¿no? Entonces siempre está esta premisa, ¿no? Siempre de trabajar de manera colaborativa y participativa. Y en cuanto a los talleres participativos, inicialmente cuando se hace esta congregación con la comunidad y la búsqueda de sus anhelos para esta escuelita, surgieron dos ideas, ¿no? Que para ellos era muy importante esto de la escuela finca café y los huertos escolares, ¿no? Y para poder llevar a cabo esos dos talleres era necesario tener grandes aliados, que era la agraria, que se suman a nosotros, y bueno, y seguir este proceso con Bolcafé. Teniendo esas dos imágenes, tanto lo constructivo y los talleres participativos, viene una nueva oportunidad junto con Semillas, que era generar diseñar los espacios exteriores, porque inicialmente, como se puede observar en la isometría, pues estaba desarrollado toda la arquitectura, pero no se había contemplado en sí el desarrollo del diseño de exteriores. Sí, obviamente contemplando pues todo el recorrido de veredas, pero sin embargo, las áreas verdes no estaban dentro del desarrollo como tal, ¿no? De dejar dentro de la inauguración o ya terminada la obra con áreas verdes, ¿no? Entonces, junto con Yulita, con Martita y con más arquitectas, se empieza esta idea de poder concretar este diseño de exteriores y en la parte de abajo, como se ve en la isometría, se ve todo este proceso y eso es lo que un poco quiero transmitir en base a mi experiencia, ¿no? Que ustedes como jóvenes que están en la universidad, están estudiando, es muy importante que se puedan, pues, involucrar en este tipo de proyectos, ¿no? Una, porque va a ser una gran experiencia, van a aprender muchísimo. Y
Y lo que tiene un poco esto de los proyectos sociales es que es otra mirada, otro sentimiento, incluso hasta o se podría decir un corazón mucho más grande, ¿no? La iniciativa, la voluntad, son enfoques totalmente diferentes. Y es tanta la satisfacción de ver cómo tantos actores intervienen para llegar a un objetivo tan claro. Entonces, cuando teníamos este proyecto de obras exteriores, teníamos sí un pequeño dinero, pero fueron tantos los actores que se sumaron, perdón, que logramos más cosas, más plantas, nos donaron plantas, obtuvimos tierra negra, participaron la agencia agraria, Volcafé, se involucró el ejército donándonos tierra negra. Entonces, toda esa participación ayudó a que pudiéramos lograr todo esto, ¿no? Y ahí se puede ver de repente en las imágenes que con el área verde creamos mucho más vida, ¿no? Ya por sí la arquitectura era hermosa y con las áreas verdes toma vida y se ve ahí, ¿no? Todo este recorrido en los pasillos de poder sentarse, interactuar, los espacios grandes para el área recreativa, el juego con los paneles solares con las cañas y los interiores también terminan cobrando vida, ¿no? Uno de los talleres, por ejemplo, que visualizamos que era necesario en el camino que desarrollamos en el proyecto era poder enseñar a los jóvenes que pueden hacerle mantenimiento a sus mobiliarios. Y así empieza un taller que no estaba desde el inicio planificado y surge el taller de carpintería. Y les enseñamos a los chicos a que puedan hacerle mantenimiento a sus carpetas y también puedan crear nuevos mobiliarios. Entonces, también crece ese amor de cuidar de algo que uno fue parte, ¿no? Y la siguiente, porfa, diapositiva, Yulita. Y como para poder terminar, porque de hecho Yuli ha hecho una explicación de la metodología de semillas súper amplia y muy bonita, y de hecho eso se replica en todas las sedes y en todos los proyectos. Es un poco la frase que se colocó en la placa del proyecto, ¿no? Y creo que eso engloba también toda esta experiencia mía también con el proyecto El Guabo, ¿no? Que los grandes logros de cada persona depende de muchas manos, corazones y mentes. Y cada vez que tengo la oportunidad de conversar del proyecto del Guabo, siempre lo menciono, porque siento que eso fue lo que resaltó del proyecto. Muy por fuera de la arquitectura, fue realmente esto que queremos enfatizar con ustedes, que es importante la participación y la colaboración, porque realmente, de repente, teniendo algo muy poco, se puede lograr cosas muy, pero muy grandes. Y eso, espero que les haya gustado, que por ahí puedan ingresar de repente a la página de Semillas, a sus redes sociales. Siempre hay una linda interacción, es una linda comunidad. Lo mismo con Reyen, que tengo la oportunidad de poder interactuar también con la arquitecta Carmencita, con Benito. Es una gran comunidad que realmente quiere generar un gran impacto, no solamente en la arquitectura, ¿no? Así que involúcrense, chicos. Es una forma de sumar como profesionales y les va a encantar. Gracias. Gracias, Leila. Ya, muy bien. Me encanta que estemos todas aquí compartiendo. Le paso a Fiorella entonces la palabra. Sí, gracias Julia, gracias Leila por tu presentación también. Gracias a todos igual por la invitación y a los que se han dado el tiempo de estar en este webinar. Creo que es bastante importante esos espacios porque nos ayudan a conocer proyectos que ya están funcionando en estos lugares. Bueno, el proyecto que les voy a presentar es la Escuela Primaria y Secundaria La Jalquilla. Es un proyecto que, como ha mencionado Leila y Julia, se encuentra en el departamento de Cajamarca, donde Semillas tiene su segunda sede, que es la sede de San Ignacio, y es el proyecto, de hecho, con el que yo inicio mi camino en Semillas. Yo soy egresada de la Universidad de Piura y tuve la fortuna de poder hacer prácticas profesionales en esta oficina y actualmente soy coordinadora de la sede. Ya llevo aquí 4 años, entonces he visto el proceso de este proyecto y de otros proyectos en paralelo. Entonces, este proyecto se encuentra en la Selva Norte, cerca de la frontera de Ecuador y Perú, y consiste en la reconstrucción de una escuela primaria y secundaria, que actualmente recibe a más de 100 estudiantes de la zona rural de La Jalquilla y de comunidades alrededores. Creo que una
las visiones que tiene Semillas al escoger o al detectar dónde se van a hacer los proyectos es tener en cuenta el impacto que va a tener, porque no solo impacta a la comunidad en la que se encuentra, sino a las comunidades alrededor. Entonces, como pueden observar en la imagen anterior, esta escuelita se encuentra en la cúspide de una loma, que es la cúspide de la Jalquilla, y de hecho me gusta muchísimo dónde está, porque cuando tú estás yendo a esta comunidad que está a una hora de San Ignacio, ya 15 minutos antes puedes ver la escuela. Entonces es como lo que te recibe y lo que te da la bienvenida a esta comunidad. Ahora sí, la siguiente, Julia. Voy a ir un poco más directo en esta parte del diseño arquitectónico. Entonces, el diseño incluye 6 aulas que se encuentran en estos 2 bloques, los servicios que se encuentran también debajo de estos bloques, almacenes, cocina, dirección, sala de profesores, una bibliomediateca y áreas techadas multiusos. Ya. Entonces, un poco para ponerlos en contexto, este terreno era el terreno de la escuela inicial, pero como se ha mencionado antes, era una escuela que tenía ya orden de demolición, estaba hecha con adobe, con madera bastante antigua. Entonces, por eso se intervino construyendo una nueva infraestructura. Sin embargo, como pueden ver aquí, tenemos 3 bloques. Entonces, el plan estratégico es que tenemos estos 2 bloques iniciales de aulas y este bloque de aquí multiuso y que contiene debajo los espacios de cocina y de dirección. Una cosa importante que se destacó cuando se hizo esta propuesta es que ya existía una infraestructura que había sido construida con el esfuerzo de los padres y donaciones de la municipalidad, que era una cocina y un espacio de dirección. Entonces dijimos, ¿por qué no mantenerlo e involucrarlo dentro de la propuesta si está en muy buen estado y además representa el esfuerzo colectivo de la comunidad? Entonces fue así. Y otra de las cosas que se aprovecharon es que por el hecho de estar en esta cima, habían unas visuales increíbles. Si tú te paras en este punto, ves como San Ignacio que está a una hora de esta comunidad. Entonces, seguramente si la ven un poco en redes, esta escuela se llama Escuela Mirador La Jalquilla. Entonces, a nivel de diseño, se ingresa por aquí, vas a las aulas o sigues directo por este patio y vas descubriendo estas visuales de alrededor. También tenemos este espacio exterior, que es un cerco, y más adelante les contaré de dónde sale toda esta propuesta. Entonces, ahora sí, Julia, pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, como ya ha mencionado Julia, Leila también, Semillas tiene una metodología de trabajo que inicia desde los talleres de diseño participativo y de diagnóstico. Porque una de las cosas que he entendido desde mi experiencia aquí, por ejemplo, yo soy de Piura, pero estoy aquí para el trabajo. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué no trabajo desde mi casa? Porque si yo voy a hacer un proyecto para una comunidad, debo entender a esta comunidad, sus sueños, su cultura, sus tecnologías también, sus materiales. Entonces, Semillas entiende estos sueños de esta manera, a través de los talleres de diagnóstico y de diseño participativo. Entonces, ¿quiénes son las personas involucradas en el proyecto? Quizás lo primero que piensan los estudiantes, y es verdad, pero ¿quiénes más? Julia mencionaba que normalmente nuestros proyectos son el único espacio público que hay en la comunidad o representa el espacio público. Entonces también hacemos talleres con los padres de familia y se hacen talleres con los docentes. Así que escuchamos a todos los actores verdaderos de estos proyectos. Entonces, en la siguiente imagen van a poder ver un resumen de estos talleres. Siempre primero se hace un taller en el que se pregunta por sus sueños, se entiende lo que ellos esperan para el proyecto. Luego, como arquitectas, vamos y traducimos sus sueños en un proyecto de arquitectónico. Se vuelve a la comunidad, se les muestra, se valida con ellos, se hacen actualizaciones. Pasamos al siguiente. Bueno, y una cosa que destaco también bastante de este proceso y que fue un poco lo que viví dentro de mi proceso en Semillas, son talleres de capacitación que vienen alineados con la pedagogía y creo que es el paso previo al proyecto Territorio de los Saberes que ahora Semillas está desarrollando. Entonces, ¿qué sucede? Durante el proceso de construcción, se han desarrollado varios talleres de capacitación en base a las actividades a las que los chicos de la escuela estaban relacionados.
Por ejemplo, como se ha mencionado Leila antes, San Ignacio es una zona que destaca por ser una zona cafetalera. Entonces, la mayoría de escuelas aquí tiene una zona de finca de café. Entonces, es uno de los proyectos que se desarrolla. También por estar en una comunidad y tener un comedor, siembran sus propios alimentos, algunos alimentos para cocinar. Entonces, también trabajan con biohuertos. Entonces, algo también bastante importante que debo mencionar aquí y que se ha mencionado antes es que Semillas trabaja con muchos actores. Somos un poco la cara visible, pero tenemos muchos actores locales. Entonces, con estos actores locales se hacen posibles estos talleres de capacitación. Ya llevando un poco la experiencia de la Escuela del Guabo, teníamos como aliado local a la Agencia Agraria, que trabaja en proyectos de áreas verdes, biohuertos para las escuelas. Entonces se han hecho varios talleres con ellos para trabajar sus biohuertos y se ha capacitado a los estudiantes en cómo se hacen las camas para sembrar, en cómo se tienen que sembrar, la distancia de las plantas. Entonces es bastante interesante cómo no solamente se ve la construcción, sino también se capacita un poco a los chicos para la vida dentro de la escuela y al final para su vida futura. Otro aliado también ha sido Fabla, que ya antes ha tenido su presentación en el que se ha comenzado a hablar sobre nuevas tecnologías. Y Volcafé, que ha capacitado a los papás y se ha trabajado desde la germinación de la semilla del café hasta la siembra y se les está haciendo también seguimiento para ver cómo va desarrollándose la finca del café. Entonces, siguiente. Bueno, después de esto, ahora les muestro un poquito el proceso de construcción muy brevemente. Este fue un proyecto que inició a construirse en septiembre del 2023 y se terminó en marzo del 2024. Creo que a nivel de construcción en este proyecto hay muchos aprendizajes también. Uno de los aprendizajes más grandes como a nivel de construcción, en mi caso yo estuve aquí un poco supervisando la obra como arquitecta de semillas, igual teniendo detrás siempre al equipo que es Marta, Julia y en este caso la arquitecta Susana que estuvo como desarrollando el expediente del proyecto, es para mí la gestión con los demás profesionales. Porque siempre se suele escuchar, me parece, o al menos yo he escuchado, como que hay esta competencia entre arquitectos e ingenieros, pero al final he entendido que no es así. Un buen proyecto es el resultado de un buen trabajo del arquitecto y de todos los demás especialistas. Entonces, esto es algo que destacar dentro de los procesos de construcción para que los proyectos puedan avanzar y cumplirse en los tiempos que deben. Otro de las cosas que quizás ustedes pueden notar más es que en estos proyectos ven menos madera, casi nada de madera incluso, ¿no? Y es por la zona en la que nos encontramos y también por la cultura local. Y en este caso, otro factor que influyó fue el tema de la pandemia. Entonces, bueno, hace poco he participado de otros talleres para otro proyecto y se ha preguntado, ¿de qué se imaginan su proyecto? Y todo lo que sale es concreto. Y es, ¿tienen madera local? No. ¿Tienen bambú? Sí, pero no sabemos usarlo, ¿no? Entonces, esto creo que fue uno de los factores también y creo que fue también un arriesgar para semillas a nivel de nuevos materiales, diseño. Julia podrá complementarme después. Y el tema de la pandemia, porque recuerdo que cuando se estaba entendiendo la materialidad del proyecto, también se han evaluado los precios de los materiales. Entonces ya el metal estaba súper caro, el concreto igual estaba súper caro, pero han sido cosas que al final sí influyen en en las decisiones. Eh, Siguiente. Bueno, ahora como muestro estas diapositivas que muestran un poco ya el inicio de la vida de estas escuelas, como la materialización de estos sueños. Eh, Siguiente, bueno, aquí se ve un poquito como estas fotos de lo que fue esta ceremonia, donde ya se empieza a ver el cómo se habitan estos espacios que es un poco como lo soñamos. Yo tuve la fortuna de estar en la inauguración de la escuela El Guavo con Leila y fue como el momento en el que me enamoré un poco de Semillas y del trabajo que se hacía porque vi como esta mirada de los estudiantes que por primera vez veían su escuela y la entendían y era como cuánto podemos impactar en la vida de otras personas a través de nuestro trabajo. Entonces ahí decidí seguir y luego estuve como llevando este proyecto. Entonces la siguiente diapositiva se muestra un poco ya el inicio de la vida escolar. Semillas hace un seguimiento a las escuelas para entender cómo sigue siendo la vida dentro de ellos y cómo podemos acompañar en este viaje a los profesores y a los estudiantes. Entonces, en la siguiente imagen
voy a mostrar 3 videos en los que se ve cómo está funcionando, cómo está viviendo. Creo que aquí hemos vuelto después de un par de meses. Me acuerdo que he vuelto con el maestro que ha construido la escuela y ha sido como un wow, ¿no? Gracias, arquitecta, porque hemos hecho un proyecto distinto. Y por mi lado también un gracias, maestro, por escucharme y por poder haber construido juntos este proyecto. Entonces, el primer video muestra la relación interior-exterior que se estaba planteando desde la arquitectura. El segundo video muestra la vida en las aulas. Me gusta muchísimo la idea de esta ventana que se había planteado que debería funcionar como una pizarra que se pueda mover y tú estás en un punto y puedes ver el interior y puedes ver aún más detrás, ¿no? Entonces, algo que decía Julia en el discurso de por qué Semillas trabaja de esta manera es de que los chicos en las comunidades están acostumbrados a vivir de una manera, viven rodeados de naturaleza. Y lo que el Estado, las escuelas tradicionales suelen hacer es que tienen ventanas altas y están como prácticamente aislados de este territorio. Entonces en la Jalquilla se ha buscado hacer lo contrario, ¿no? Entonces tenemos estas grandes ventanas que enmarcan la vida dentro de la escuela y te permiten ver incluso del otro lado de las aulas. Y la última imagen es el uso del mobiliario. Ven un chico que está sentado en este mueble debajo de la ventana. Entonces, esto cuando se ha diseñado, sí se imaginó así, pero cuando he ido y lo he visto, es como un wow, ¿no? Funciona lo que estamos pensando, porque yo no le hemos dicho a los chicos cómo usarlos. De pronto con algunos que hemos conversado y le hemos mostrado el proyecto, pero ya ver que solamente está funcionando y que ahí está el chico sentado mirando el patio de deportivo tal cual se había imaginado, ha sido como muy gratificante. Y sí, la siguiente diapositiva, creo que ya no hay más. Bueno, este es un video que van a poder verlo en las redes sociales de Semillas, donde se muestra, Llegar a la construcción de la escuela. Un sueño hecho realidad. Tenemos una bueno, escuela un única. video que se hizo como una entrevista a profesores y estudiantes sobre la vida un año después. Es muy particular, propio de la consulta misma de la ONG a toda la comunidad, a los maestros, a los alumnos, a los padres de familia. Ha sido una experiencia muy bonita estar desde el inicio, que cuando por primera vez se comenzó a trabajar, al menos mi persona no tenía esa idea de llegar a la gente al final, ¿no? Los estudiantes se sienten más acogidos, disfrutan de sus ambientes. ¿Qué es lo que más le gusta de su escuela? El campo deportivo. El campo deportivo. La biblioteca. Leemos cuentitos que a veces no conocemos. A mí me gusta el espacio de arriba de la biblioteca. Lo que más me gusta de la escuela es acerca de la arquitectura, que es muy adaptable a cualquier persona. Nos lleve, no se escucha mucho y nos deja trabajar tranquilos en clase. Y también la escuela está más alta y el calor no nos sofoca mucho cuando trabajamos. Lo que más me gusta del colegio son las ventanas porque puedes sentarte y ves la área verde y puedes leer. A mí me gustan los patios como para descansar un rato cuando salimos de clase. Digamos, un paisaje que es muy bonito para allá, se ven por la ciudad o caminar. Con la escuela que tenemos hoy en día es una evolución más allá de lo que se ha conocido anteriormente. Es muy innovadora y tiene un sistema de aprendizaje moderno. La actividad que nos brinda hace que nosotros, al sentirnos bien, podemos impartir mejor las clases. Los ambientes son espaciosos, muy bonitos para trabajar con los niños. También se puede trabajar no solamente dentro del aula, sino también fuera del aula. Por ejemplo, como lectura, en dibujo, en recreación, algo que ellos quieren hacer. Entonces, para terminar, diré que uno de los éxitos desde mi lado de estos proyectos es la apropiación que se siente de sus usuarios, ¿no? Como han escuchado, los padres se sienten parte del proyecto porque han participado de los talleres, algunos han estado también en la construcción. Entonces, hay una identidad con los proyectos que hace que se sientan parte y puedan cuidarlos. Entonces, creo que es el éxito de estos proyectos. Sí, gracias. Muy bien, agradecemos la excelente exposición de la arquitecta Julia Perry y de las arquitectas Solange Sarrín Lozada y Fiorella Mendoza Macalupu.
Y damos inicio a la ronda de preguntas. Para este fin está habilitado igualmente el chat para que puedan dejar sus comentarios o consultas. Bueno, tenemos un comentario de Sofía Villar. Dice, gran trabajo, Julia, Leila y Fiorella. Muy inspirador y gratificante el trabajo en conjunto con la comunidad y generar ese sentido de pertenencia. Felicidades. Igualmente del arquitecto Harold, es sorprendente el efecto que tiene la intervención en la vida de las personas al rescatar su saber ancestral. Hay una pregunta, dice, ¿cuál fue el principal reto que tuvieron que trabajar con la comunidad? A ver, yo creo que cada comunidad tiene sus retos. Y de hecho la metodología, como les mencionaba, ¿no? Es algo adaptable y que se va como modificando, adaptando un poco. Y depende mucho de las comunidades. En general, yo siento que el primer reto grande es generar confianza. Sobre todo cuando se trabaja con comunidades indígenas, hay un tema histórico de apropiación, de violencia, muy fuerte, de abandono. Entonces, lo más difícil es generar esa confianza, ¿no? Muchos han llegado, han prometido, se han ido y finalmente no han hecho nada. Entonces, siento que eso es el reto mayor y siento que se logra romper, o como amoldar un poco a través de los talleres participativos y también a través del hacer, ¿no? Cuando empiezas a hacer la comunidad y lo haces juntos, ahí como te empieza como a creer, ¿no? Y es chévere porque siento que también, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos mucho en faenas, las faenas son esos momentos de conexión. O sea, si vamos a Río a elegir las piedras, yo también voy a elegir las piedras con los comuneros, yo también como con ellos, también me pongo a construir. Y, o también, no sé, en una comunidad nos pasó que estaban como muy cerrados, entonces, claro, cuando tú llegas a hacer un proceso participativo, si lo planteas de una forma muy directa, es muy también extractivista, ¿no? Te pido información, te pido información. Entonces, a veces la comunidad, entonces sí me ha pasado durante un taller de decir, ok, empezamos, yo les cuento sobre mi ciudad, yo les cuento de Roma y dibujar a la comunidad nativa el plano de Roma y cómo funciona la ciudad, de cómo es la historia de esa ciudad, para que ellos también digan, ok, ¿no? Es un espacio de compartir, por eso siento que es un proceso pedagógico en ambas direcciones y también siento que lo que genera confianza es que normalmente en zona rural sobre todo hay esta actitud de los especialistas que vienen de afuera como los que tienen las respuestas. Y en cambio lo que buscamos nosotros es llegar con preguntas. Y eso siempre como rompe un poco la expectativa, ¿no? Porque dicen que llega el ingeniero, el arquitecto y me resuelve el problema. Pero en realidad muchas veces la solución está en la gente, está en el territorio. Entonces siento que esas acciones permiten como generar esa confianza que, sobre todo en territorios rurales, es la primera barrera, ¿no? Que se genera. De ahí no sé si la chica quiere mencionar algo más. Yo puedo contar más que nada, bueno, Yuli ya lo dijo, tal cual se replica en todos los proyectos y había mencionado un poco también eso del tema de la confianza, ¿no? Como estaba mencionando el Guavo, pasó el tema de la pandemia, era nuevamente reconectarse, pero la confianza en realidad es en todo el proceso, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a ciertas cosas, a veces uno les plantea nuevos materiales y precisamente son en esos talleres donde también van generando ese vínculo de confianza, ¿no? Y como dice Yuli, cada comunidad es distinta. Uy, ¿qué no me ha hecho la gente el huevo también, por decirlo así? Pero hermoso. O sea, por ejemplo, el huevo hay mucho esta costumbre de que arranca la faena si no, primero no te tomas el primer yonquecito, que de hecho ellos le llaman la piñada. Y si no, no trabajan, porque de hecho las faenas se arman así, porque todo el día le están dando. Y por ejemplo, en la comunidad del Guabo, de hecho, es muy poco esto de la red de agua y desagüe. Entonces, todo es por canaletas bastante que hacen la misma comunidad. La misma comunidad se organiza para hacer la limpieza de los caminos. Entonces, el yonquecito no puede faltar.
Y de hecho ese yunquecito ha ayudado bastante en nuestras propias faenas, pero también me han causado conflictos, ¿no? Pero justamente cuando había el yunque es donde más trabajaban, realmente. O sea, la primera faena vinieron con un galón de pintura, 20 litros, y algunos caídos, pero pero era un trabajo arduo el tema de los exteriores, tener que levantar toda la tierra, y fue el día que más trabajamos. Y lecciones y experiencias son muy lindas, de principio a fin. O sea, el ser humano por sí es una singularidad, es particular, ¿no? Entonces, no solamente es gestionar a la misma comunidad, sino la gestión también engloba todo, ¿no? La gestión de los talleres, la gestión de la obra. Entonces, es muy bonito. Las experiencias son infinitas y especialmente, como dice Julie, la confianza. Se ve en todo el trayecto del proyecto. Sí, yo solo agregaría que las comunidades rurales temen a lo desconocido. Entonces, si llegamos nosotras a hablarles de nuevas maneras de construir, de nuevos materiales, de nuevas tecnologías, nos van a decir como no, porque no conocen cómo se trabaja con esto. Pero si comenzamos a mostrarles estas aplicaciones, creo que en mi caso, por el hecho de que esta sede sea como la sede más nueva de semillas, eh, puedo usar los demás proyectos de semillas para crear esta confianza. Entonces, siempre digo como, miren estos proyectos que están funcionando de esta manera. Entonces, les digo incluso como, no les pido que confíen en mí, pero confíen en toda la experiencia de semillas con todos esos proyectos que ya tienen muchos años. Entonces, es esto y algo que recuerdo mucho de la arquitecta Marta, sobre todo en la etapa de construcción, de Pío, escucha a tus maestros, escucha a tu ingeniero y si quieres decirles algo, díselos con respeto, ¿no? Entonces, esta cosa como creo que ha creado un buen ambiente de trabajo con estos profesionales y recuerdo mucho que en la inauguración el director de la escuela mencionó mucho esto, ¿no? Porque decía, como veía que habían estas situaciones por resolver, pero los veía a los cuatro que conversaban y todo avanzaba. Entonces, sí, complementaría con esto. Gracias. Bien, muchas gracias. Tenemos también el comentario del arquitecto Fausí. Felicitaciones por la disertación. Excelentes proyectos pensados desde el contexto físico, ambiental y humano. Voy a aprovechar, solo voy dejando aquí la página de Semillas y el canal de YouTube, por si acaso quieren explorar un poco más. Y de ahí, si nos quieren seguir en las redes, somos muy pedagógica también en esto. Entonces, compartimos bastante nuestros procesos. Nos encanta. Así que les dejo por aquí. Perfecto, arquitecta, muchas gracias. He compartido a través del chat los enlaces. Muy bien, entonces si no hay más consultas, agradecemos a todos los participantes por su atención y activa participación. Y igualmente agradecemos también a las expositoras, a las arquitectas. Y en nombre del decano de nuestra facultad, agradecemos la valiosa participación de la arquitecta Julia Perry, con la participación de las arquitectas Solange, Leila Serrín Lozada y Ferela Alejandra Mendoza. Y a continuación hacemos la entrega del certificado digital para la arquitecta Julia Perry. Muchas gracias, arquitecta. Gracias. De igual manera, agradecemos también la valiosa participación de la arquitecta Solange. Y proyectamos el certificado digital. Muchas gracias, arquitecta. Gracias a ustedes. Igualmente agradecemos también la valiosa participación de la arquitecta Fiorella Mendoza. Muchas gracias, arquitecta. Y bien, reiteramos las gracias por su valioso tiempo y por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos. Ha sido un honor contar con su participación y esperamos tenerlas nuevamente en otra oportunidad, volver a coincidir en futuras actividades. Les deseamos muchos éxitos y que tengan una excelente noche.